Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, se escucha. Esta igualdad, digo, que veníamos viendo y que veníamos trayendo de las filminas anteriores, entre la oferta y la demanda, está vinculada a esta igualdad entre la producción eh, y el consumo y la inversión. Entonces, ¿cuál sería la oferta existente en una determinada economía? Bueno, el total de lo producido. Pero también, ¿qué otros bienes se ofertan en el mercado nacional? Bueno, los bienes que son importados, ¿no? Entonces ahí metemos de vuelta la variable externa, ¿no? La vinculación de un determinado territorio con el resto del mundo. Entonces, por eso del lado de la oferta están las importaciones. Ahora, si miramos del lado de la demanda, tenemos distintos desagregados, la demanda intermedia de bienes y servicios de uso intermedio para la producción, digo, todo lo que tiene que ver con compras intermedias que hace la gran empresa o la gran industria para poder producir otros bienes y servicios. Va a haber una demanda final, ¿sí? Una demanda final que va a ser el consumo de los hogares, que va a ser el consumo del gobierno, y va a haber otra demanda que va a ser lo que denominábamos inversión o formación bruta de capital. Y también lo que les decía de las exportaciones, ¿no? Una demanda externa, ¿sí? Esa demanda externa de los bienes producidos en Argentina, la relación que exista entre esa demanda externa de los bienes producidos en la economía argentina y la demanda de Argentina de los bienes producidos en la economía externa, o sea, las importaciones demandadas por el mercado argentino, también va a determinar y va a configurar determinada relación con el resto del mundo, esa relación entre las exportaciones y las importaciones, la balanza comercial, eso lo habrán escuchado mencionar, está en el esquema del sistema de cuentas nacionales, también se cuantifica, también se releva la situación de las exportaciones y la situación de las importaciones. Lo otro que les puedo pasar para que más o menos lo empiecen a ver. Está bien, bueno, estos son todos desarrollos que tienen que empezar a mirar en general para poder pensar el esquema de cuentas nacionales, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, este tipo de fórmulas, ¿no? El consumo de los hogares nacionales, con el consumo de los hogares que consumen bienes importados, el consumo del gobierno de bienes nacionales, el consumo del gobierno de bienes importados, la formación bruta de capital de bienes nacionales, la formación bruta de capital de bienes importados, ¿sí? Empieza a abrirse cada vez más el desagregado de las ecuaciones más básicas que veíamos acá al principio, ¿no? Al principio partimos de estas equivalencias, ¿sí? Muy cerradas, pero bueno, consumo, bueno, hay consumo de los hogares de bienes nacionales, hay consumo de los hogares de bienes extranjeros, hay consumo del gobierno de bienes importados, hay formación bruta de capital de bienes nacionales, hay formación bruta de capital, bueno, se empieza a abrir, ¿sí? A desglosar todo un análisis de estas variables que son más grandes. El otro esquema que lo vamos a ver un poco más claro la clase que viene, tiene que ver con, eh, perdón, me anda muy mal el mouse. Esto es un esquema súper simplificado que nos sirve para pensar un poco cómo funciona el esquema de producción. Se los explico muy sencillamente y ya cortamos. Imagínense y piensen, por ejemplo, en distintas industrias, ¿no? Industrias complementarias. El ejemplo que yo uso es el tema de la producción de harina, ¿no? Entonces nosotros tenemos una industria 1, una industria primaria de extracción de trigo, ¿sí? Que lo único que hace es extraer el trigo crudo, ¿sí? Y venderlo a un total de 100 a otra industria, que sería esta industria 2, ¿sí? Para que esa industria procese, una industria de molino, ¿no? Que muele el trigo, lo refina, ¿sí? Y supongamos que esta industria 2 vende ese trigo refinado, ¿sí? Con un valor agregado, le incorpora valor al trigo crudo
para una industria productora de harina, como la que vos comprás en el supermercado, ¿no? La tercera industria recibe ese trigo refinado, lo termina de procesar, lo empaqueta y lo coloca en algún punto, como lo ven acá, lo coloca en el mercado. Entonces, lo que establece este esquema es que la industria 1 va a producir, ¿sí? Una determinada cantidad de trigo crudo, y que para producir esa determinada cantidad de trigo y el ingreso que le produce la venta de esos 100 unidades de trigo, va a ser distribuido de alguna manera va a ser remunerado a los factores productivos que están ahí atrás, ¿sí? Habíamos hablado de trabajadores y trabajadores y capitalistas, o de capital y trabajo, de beneficios, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver que el total de esta venta es distribuida entre los trabajadores de esa industria y los inversores o los dueños de esa industria que obtienen utilidades. En el caso de la industria 2, tiene un consumo intermedio, que es la compra de ese trigo crudo a la industria 1, por lo cual no puede distribuir la totalidad de los 200 entre sus trabajadores y los inversores, sino solamente puede distribuir 100, ¿sí? Porque el otro se lo pagó a la industria 1. Entonces, acá ya ven que, bueno, por ejemplo, la participación de los trabajadores en la generación del ingreso de la industria 2 es de un 75 contra un 25. ¿Sí? Hay más apropiación de los trabajadores de esta industria sobre el total del ingreso generado. Y en el caso de la industria 2, tiene una producción de 300, esto que está marcado acá abajo, tiene una producción de 300 destinado al consumo de los hogares, tiene consumos intermedios de 75 y 25 para pagar salarios y pagarle a los inversores de la empresa, tiene un consumo intermedio de 200, un consumo intermedio superior al que había tenido la industria 2, y produce para el mercado 300. Esto es un esquema cerrado, ¿sí? Que nos permite hacer esta equivalencia que veníamos pensando, de decir, bueno, todo lo producido, ¿sí? Toda la producción es igual al ingreso generado en el proceso productivo. Si se fijan, el ingreso generado en el proceso productivo es 300, es la suma de lo que cobraron los trabajadores de las 3 empresas y la suma de las utilidades que tuvieron los capitalistas de las 3 empresas. Entonces es una equivalencia macroeconómica, ¿no? Equivalgo la totalidad de lo producido a la totalidad del ingreso y a la totalidad del consumo. Esos 300, que son paquetes de harina, son consumidos en su totalidad por aquellos mismos que participaron en el proceso productivo que tenían un ingreso de 300. ¿Se entiende? ¿Sí? Es una fórmula muy sencillita para poder entender por qué el sistema de cuentas nacionales se atreve o se anima a hacer esas equivalencias que nosotros vimos. Acá, para hacerlo más completo, le tendríamos que meter el IVA, por ejemplo, en cada una de las ventas. Le tendríamos que meter si hay algún subsidio del Estado a alguno de los sectores. Le tendríamos que meter si hay algún tipo de pérdidas en alguna parte del proceso productivo. Pero en términos generales, lo que intenta hacer el modelo que estuvimos viendo es explicar conceptualmente esto. Che, todo lo producido es consumido, y todo lo producido es igual al ingreso, y todo ese ingreso se destina a consumo. Acá no hay ahorro, ¿sí? No hay ahorro. Todo el ingreso está destinado a la compra de esos 300 paquetes de harina. Cuando uno lo pasa este esquema a ver si lo puedo mostrar acá, a este esquema que veníamos viendo nosotros, ingreso, producto y gasto, lo que hace es ir agregando, ¿no? ¿Cuál es el valor agregado de la industria 1? Bueno, 100, porque no tiene consumos intermedios. ¿Cuál es el valor agregado de la industria 2? 100, porque tiene consumos intermedios de 100. ¿Cuál es el valor agregado de la industria 3? 100. ¿Por qué? Porque tiene consumos intermedios de 300. Entonces, el valor bruto de la producción es 600, pero el valor agregado neto de la producción es 300, porque hay consumos intermedios por 300. Ahí lo estamos mirando del lado de la producción. Lo miramos del lado del ingreso. Bueno, remuneraciones
a los asalariados. La industria 1 tiene remuneraciones por 50, la industria 2 por 75 y la industria 3 por 75, y las utilidades establecen 50, 25 y 25, y podemos hablar de un ingreso total, sea de trabajadores o de capitalistas, de 300 de 100, 100 y 100 para cada una de las industrias. Lo que vemos es que la totalidad de lo producido por la industria 3 es consumido por los hogares, si no hay consumo del gobierno, por ejemplo. Y ahí tenemos la igualdad, ¿no? 300 el valor agregado de la producción, 300 el ingreso total de esta economía de fantasía, y 300 el gasto total de esta economía. No hay inversión, no hay ahorro, no hay consumo del gobierno, no hay impuestos, ¿sí? Si uno mete todo eso, se empieza a complejizar. Pero esa equivalencia que veíamos al principio de la clase tiene que ver con pensar este tipo de esquemas. Yo se los dejo para que lo vean, la clase que viene seguimos, les dejé el trabajo práctico para que lo vayan haciendo, y cualquier cosa me escriben, ¿sí? Sí, lo único, Lautaro, si podés subir el PDF de la clase, o 9 o 10, creo que no. Los dos, No lo encuentro, que es el que está faltando. La clase de hoy. Ese está subido. Bueno. Ese está el PDF. Lo subo. Que tengan suerte. Buena semana. Gracias. Buena semana. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chicos. Chao. Chao, buen fin de. Profe. Chao, chicos.